Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron quién es el más grande en el reino de Dios. Jesucristo llamó a un niño, lo colocó en medio y dijo: les aseguro que si no cambian y no se hacen como niños, no van a llegar al reino de Dios. Quien se haga pequeño es el más grande en el reino de Dios. El que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a algún pequeño, porque le digo que sus ángeles van continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 1 al 5 y 10. La humildad identifica al más grande en el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 2 de octubre, año 2023. Hoy nuestra Iglesia Católica nos ubica en los ángeles custodios, ángel de la guarda. Cada persona tiene un ángel, alguien que lo custodia a lo largo de su vida e incluso post-mortem. Entonces hoy vamos a pensar en los santos ángeles custodios como la Iglesia lo ha venido enseñando. Así empezó a enseñarlo San Basilio en el siglo III de la historia del cristianismo en Capadocia. Y me parece interesante abrir un paréntesis, solo por abrir un paréntesis. No es el santo del día, pero al menos para que sepamos que San Basilio es conocido como el Grande, el santo doctor de la Iglesia que unió a Oriente y a Occidente, contemplativo, caritativo, de fe inquebrantable. Es el santo de la Iglesia ortodoxa y uno de los 4 principales padres de la Iglesia griega. Este santo es bien interesante. Su hermano Gregorio de Niza, santo; su hermana Macrina, santo; su abuela erudita Santa Macrina, y su mejor amigo fue San Gregorio Nacianceno. Así que ya tenemos una familia de santos completa. San Basilio, que es del siglo III, en Capadocia, enseña él que cada persona tiene su protector. Toda persona tiene un ángel como tutor y como pastor para llevarlo a lo largo de la vida. Dice San Basilio que eso se llama el ángel custodio, que de acuerdo a la tradición vela por el bien y la salud espiritual de cada persona. El ángel custodio no abandona nunca a la persona, no se aleja de la persona. La palabra ángel significa mensajero, el que lleva un encargo. La Santa Biblia da cuenta de la existencia de los ángeles, de arcángeles, de los custodios del santo ángel de la guarda. Por ejemplo, el Salmo 90 de la Biblia dice: a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estamos hablando de los ángeles custodios. La humildad identifica a la persona más grande en el reino de Dios. Hoy la palabra de Dios nos ubica ante un término que viene de la tierra. Humus significa tierra, y de esa raíz griega humus viene la palabra humildad en castellano. Humildad. La humildad, tierra, y tierra significa de dónde venimos y para dónde vamos.
venimos de la tierra. Acuérdate que eres tierra y en tierra te vas a convertir. De nada sirve el orgullo, la prepotencia, sentirse por encima de los demás. No sirve absolutamente para nada. Somos tierra, humildad, humus, tierra. El Evangelio de hoy es la pregunta: ¿quién es el más grande en el reino de Dios, delante de Dios? La respuesta correcta es humus, la persona que aprenda a ser humilde a pesar de tener talento, inteligencia, sabiduría, destreza. A pesar de que le den títulos, nombramientos, que le pidan grandes favores, no cambie, siga siendo usted. Que lo encuentre la gente en la calle y le dé un buen abrazo y le diga: lo felicito. Sigue siendo el mismo, es usted, no ha cambiado. Lo felicito, usted es muy grande porque sigue siendo usted. La humildad es el valor de los grandes y la carta de presentación para caminar de acuerdo al reino de Dios se llama la humildad. Jesucristo está interesado en que todos aprendamos a conservar ese don y ese talento de la humildad, que Él lo representa allí en los niños, en los pequeñines, en aquellos angelitos de Dios que son tan humildes, tan santos, tan queridos. El asunto está en la disponibilidad de la persona para conservarse humilde, crecer, madurar, aprender, abrirse a nuevas posibilidades, dejarse impactar, vivir a plenitud los momentos de espiritualidad. Es decir, es un camino que se recorre hasta la muerte, que llegue la persona al sepulcro y llegue tan humilde como arrancó. Que no digan murió un orgulloso, prepotente, o que no diga alguna vez fui a un cementerio de alguna ciudad de Colombia y me impactó un letrero que encontré en el cementerio en medio de las bóvedas. Decía: aquí termina el orgullo de la humanidad. Así decía allí. Una virtud muy práctica para identificar la niñez, la adolescencia, la adultez, la vida cristiana se llama la humildad. Uno puede decir perfectamente que luchar por ser una persona humilde es cumplir con una hermosa tarea. No se deje llevar por las tentaciones, no se deje llevar por las tentaciones. Entre más halagos le hagan, conserve la humildad. Entre más le digan usted es muy inteligente, conserve la humildad. Entre más le digan yo no conozco a alguien mejor que usted, conserve la humildad. Entre más le decían a Jesús, lo admiraban por la sabiduría, el talento, la fuerza que salía de las manos, dice la Biblia, y él seguía siendo el hijo de José y el hijo de María. El Hijo de Dios plantea vivir de acuerdo a la humildad, a la sencillez, a la pobreza de corazón, que es el ambiente donde se aquilatan las almas de Dios. Oigan, en la sencillez de corazón se aquilata un alma, se fortalece. Ahora, la humildad se puede combinar con la benevolencia, con la mansedumbre y con la paciencia. Si quiere alguna combinación para ser mucho más humilde, humilde no significa el que no reconoce, esa es otra tentación. Hay personas que creen que ser humilde es decir yo no soy nadie, no soy nada, no valgo nada, no tengo nada. No, no sea tonto, esos son puras frases de tonto, eso no existe. Dios no quiere personitas que vengan a hablar cosas que no tienen lógica. Todos tenemos valores, todos tenemos riquezas, todos tenemos inteligencia, todos tenemos talento. Nadie, absolutamente nadie está desprovisto, ni siquiera los enfermos. Es que ni siquiera las personitas que nacen ya sí, por ejemplo, con una enfermedad que es una limitación física, psicológica, y uno habla con una persona y le ve un talento impresionante. O uno mira a una persona que le falta un miembro, una pierna, un brazo, y le ve ese talento tan impresionante
Si le falta un brazo, le faltan los dos, tiene talento con las piernas. Dice, impresionante esta persona. Entonces no diga que yo no soy nadie, ni yo tengo, eso no es ninguna humildad, eso es falsa humildad. La humildad se combina, dice San Pablo, con la benevolencia, con la mansedumbre y con la paciencia. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses. El Papa Francisco enseña que la humildad de los corazones le encanta a Dios. Es necesario guardar la humildad, el que se humilla será enaltecido. Dios no nos exalta por la riqueza o por las habilidades, sino por la humildad. Dios está enamorado de la humildad. Dios levanta a quien se abaca, levanta a quien le sirve. La humildad es una virtud. Por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux recomendaba la humildad. La humildad es la verdad y solo la humildad nos llega directamente a Dios. Oigan esa Santa Teresa de Lisieux, solo la humildad es un camino perfecto para llegar a Dios y la humildad es la verdad. Hemos aprendido hoy un buen tema para nuestra vida personal, cristiana, apostólica, familiar, empresarial, profesional. La humildad identifica al más grande delante de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.